Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos transmitiendo en vivo y estamos ya prácticamente esperando en este tiempo de poder tener nuestro evento el día de hoy. Bienvenidos a Dan Yael, a los que se están sumando con un montón de corazones. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy pues vamos a iniciar esa transmisión acerca de una enseñanza que tenemos en cada viernes, ¿verdad? Entonces solamente estamos esperando que se vayan uniendo más. Hoy vamos a platicar de cómo no irnos, cómo es importante no irnos de la presencia de Dios. Es una parte que nosotros todos tenemos que cuidar. Gracias, Patti, también por estar ahí. Gracias a Adán, yo los estoy siguiendo también aquí en otro dispositivo. Y bueno, pues yo sé que tradicionalmente todos escuchamos un poco la enseñanza en estas horas, pero sí sería muy bueno que hoy pudieran ustedes participar con alguna pregunta, alguna duda, puede ser acerca de otro tema, porque la idea es que ustedes puedan pues justamente recibir también de esta palabra, ¿ok? Entonces nos encantaría que nos pudieran poner algún tipo de comentario acerca de lo que están pensando en alguna área de su vida, por supuesto sin dar algún detalle que sea públicamente conocido, pero la idea es que tú puedas conocer de la palabra y puedas estar pues aprendiendo más de ella. Entonces, por supuesto que será de mucha utilidad. Noemí, gracias. Vanessa, ¿cómo estás, mana? Como dice mi esposa. Georgie, gracias por sumarse. Vemos que están pues ahí muy atentos a este tema. Bueno, pues vamos a iniciar. Nada más estoy checando algunos detalles de conexión y veo que está aquí Vanessa. Martina, bienvenida también. Saludos a Natalie también por allá. Pues gracias porque nos están siguiendo ya en esta hora. Pero vamos a iniciar por respeto a que ustedes puntualmente han estado aquí. Y vamos a orar brevemente para iniciar. Yo los voy a ir siguiendo de este lado. Padre, te damos gracias por esta tarde y bueno, para cuando los demás lo vean, te pido que bendigas el corazón de cada persona que se une. Permítenos explicar tu palabra como tú lo dices, Señor, y que hoy entendamos lo importante, Señor, que más que nunca es estar agarrados de tu palabra, no agarrados de una religión, agarrados de tu palabra, Señor, porque tu palabra es eterna, tu palabra ya se hablaba desde antes de que fuera compendiada en un libro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas y bendice esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues han estado llegando algunos más. Solamente estoy dándoles aquí un tema de like. Bueno, quiero invitarte a que nos sigas el día de hoy en la parte de, a través de tu Biblia también. Vamos a hablar de cómo no irnos de su presencia. Esto es bien importante, porque a pesar de que nosotros somos creyentes, a pesar de que somos cristianos, y sí, digo con toda, meditadamente esta palabra, con toda intención, a pesar de que somos cristianos, en ocasiones podemos estar tomando actitudes conscientes o inconscientes que nos alejan de la palabra de Dios. Tú podrás creer en Dios y eso es muy bueno. Tú podrás hablar de la palabra y es todavía mejor aquello. Pero si tú y yo nos movemos hacia ciertas cosas, atendemos algunas otras, les creemos a ciertas cosas y caminamos conforme a ese ánimo, muchos de nosotros nos podemos estar alejando de lo que es Dios. Y precisamente por eso quiero pedirte que el día de hoy nos acompañes al libro de Eclesiastés, capítulo 8. Este libro es conocido por muchos como el Predicador, ¿sí? También escrito por Salomón. Pero hoy vamos a ir recorriendo el capítulo 8 en general. No vamos a estar brincando mucho, daré un versículo más por ahí, pero vamos a estar hablando de lo que quiere decir esto. Eclesiastés capítulo 8, por favor. Dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Ok, aquí está hablando de que si somos sabios, si conocemos del asunto del cual estamos escuchando, del que estamos hablando.
No significa la sabiduría de la que habla aquí que tengas mucho conocimiento académico o mucha formación a través de la vida, sino que significa que seas un entendido, una persona que puede discernir las cosas con base a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice aquí, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Sí? Y la sabiduría del hombre ilumina el rostro. Mira, cuando tú conoces de Dios, cuando conoces su palabra, cuando te interesas en leerla, yo sé que nuestro carácter o nuestra forma de ser permanece de alguna manera, pero también comienza a mudarse el rostro, comienza a mudarse lo que nosotros somos, lo que nosotros vemos, cómo nos miramos, a las cosas que le hacemos caso y a las cosas que no. Hola Luisa, bienvenida también todos los que están sumándose en esta hora, por favor. Gracias por estar ahí. La palabra comienza aquí, capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. En este solo versículo podríamos irnos en toda esta enseñanza o predicación. Te lo voy a volver a leer y ponle mucha atención y te lo voy a explicar. Te aconsejo, dice la Biblia, no yo, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Buenas noches también, Georgie, gracias por estar ahí. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros, como cristianos, como creyentes, no podemos decir, yo solamente le hago caso a Dios, y ojalá de verdad así fuera en todo, no solo lo que nos es fácil o nos convenga, pero yo no le hago caso a lo que digan el presidente o lo que digan los gobernantes. No podemos ser así. Un ejemplo está en el libro de Daniel. Él hizo caso a lo que Nabucodonosor le impuso en un momento. Él decía que toda persona se tenía que arrodillar. Toda persona tenía que postrarse y adorar una estatua que él había hecho ahí. Y que el que no iba a ser quemado. Pero al mismo tiempo, él tuvo discernimiento y tuvo sabiduría para, valga la expresión, discernir y decir, permítame, rey, le voy a proponer algo. Vamos a estar nosotros en ayuno, solamente con un ayuno de verduras y cosas blandas, pero dice la Biblia que al cabo de un tiempo su rostro resplandecía, su rostro se veía mejor que aquellos otros hombres. Y el final de la historia es que él, junto con sus amigos, pues fueron tomados como referencia para que el rey dijera, ya no adoren esta estatua que hice, y ahora adoren al Dios de Daniel y de sus amigos. Tal vez el rey no terminó creyendo en Dios, pero decía, adoren al rey, adoren al Dios que ustedes creen. Hoy en el tiempo actual podemos ver personas o podemos escuchar personas que a lo mejor no están de acuerdo con nuestro presidente o con las autoridades de gobiernos pasados o presentes o futuros. Siempre va a existir ese tipo de personas. Y en ocasiones esas personas se escudan en decir, pues yo y Dios y Él sabe que yo y lo amo y que no le hago caso a otras cosas. Y es más, hasta casi decimos palabras maldicientes hacia nuestras autoridades. No, son unos tales por cuales, imagínate, con groserías o no con groserías. Puede suceder que lo digamos. Y cuando nos caminamos así, nos estamos comportando sin sabiduría y nos estamos comportando sin discernimiento, porque esa no es la actitud de nuestro Dios. Él no nos pide que le llamemos, por ejemplo, a algún gobernante o a alguien que sepamos que haya robado. Dice Dios no te dice, llámale, es un tal malnacido, por usar una palabra decente, pero acóplalo a lo que a lo mejor alguna vez tú hayas expresado. De un gobernante, pero también de un jefe, de un negocio, de un cliente, de una persona, ¿sí? O de tu esposo o de tu esposa. Ah, es un desgraciado, desgraciada, para utilizar palabras. Nuestro hablar no debe de ser así. Tampoco estoy diciendo que no mires la realidad, pero sí que guardes tu boca del mal. Por eso dice la Biblia, refrena tu lengua del mal. Aunque ha sido una frase utilizada para niños en canciones infantiles, dice la Biblia, refrena tu lengua del mal. No te apresures a proferir palabra, no te metas en esas conversaciones, ni tampoco digitales, cuando alguien transmite una noticia mala o de mal augurio. Mira, refrena tu boca del mal. No vas a cambiar el mundo, ni yo lo voy a cambiar. Pero la Biblia nos está enseñando aquí algo muy importante. Eclesiastés, capítulo 8. Sí,
capítulo 8, y dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Cuando la palabra habla del rey, y lo habla en Primera de Pedro, lo habla en Timoteo, cuando se refiere a hacerle caso a nuestras autoridades, usa la palabra rey por el contexto de autoridad que había desde aquellas épocas. Entonces, no nos es ajeno a la actualidad. Dice: no, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Qué quiere decir? Hermanos, estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice la palabra, pero tenemos nosotros que comportarnos como ciudadanos que hacen caso a lo que dicen las autoridades. Esta es una base fundamental por la cual en Restauración Naucalpan y en muchas iglesias de la red de la cobertura a la que pertenecemos, se han esperado incluso a abrir las iglesias. Otros ya han abierto. Otros están a veces de acuerdo o en desacuerdo, pero cada quien puede tomar su decisión, pero no con un libre albedrío de decir, pues porque yo quiero hago esto, sino basados en lo que dice la palabra. Nuestras autoridades en México nos han dicho que estamos en semáforo naranja y que a lo mejor la Ciudad de México regresa al semáforo rojo y que tengamos que salir con cubrebocas y con ciertas distancias, y nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Por eso, entendiendo que el Estado de México sigue teniendo una importante notoriedad de contagios y de personas que están en esto de la enfermedad y que han muerto algunos por esta enfermedad, nosotros nos hemos decidido esperar 2 semanas más. Ese es un ejemplo personal o palpable que tú puedes ver acerca de lo que estamos haciendo, pero no por capricho mío o de mi esposa o de nosotros nada más, sino porque lo estamos haciendo fundamentados en la palabra. Que cuando Dios mira a la congregación de Naucalpan congregada en la reunión dominical que vaya a tener, Él pueda decir: ¿sabes qué? Ellos honraron a sus reyes, a sus autoridades, y me honraron a mí. Y no polarizadamente solamente o al rey o solamente a Dios. Tenemos que tener este balance perfecto, ¿sí? Por supuesto, hay cosas en las cuales podemos no converger, como lo dice la historia de Daniel. Daniel le dijo: yo no voy a inclinarme a otro Dios y no voy a adorar a otro Dios que no sea Dios. Pero se condujo decentemente con el rey. Esa es una parte que tú tienes también que tomarlo en cuenta. Entonces, tenemos que ser personas que aún en nuestro hablar, refrenemos nuestra lengua, nuestra boca de hablar mal de autoridades. Porque también en eso nos alejamos de Dios. Cuando prestamos nuestra boca a esas cosas, nos estamos alejando de Dios, porque dice Dios: yo nunca te dije que maldijeras, ni a familiares tampoco. Esto también aplica para con nuestros familiares. Entonces, vamos a seguir fundamentando la enseñanza del día de hoy en lo que dice la Biblia. Dice la palabra, versículo de juramento de Dios, versículo 3. Estamos leyendo Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Sí? Mira, tanto con Dios como con el rey, porque está hablando de este contexto, dice: no te apresures a salir de su presencia. No te apresures a alejarte de cuando estás delante de un jefe o una autoridad. No te apresures a alejarte de las cosas que tienen que ver con Dios. Que no haya en ti ese asunto de, bueno, ya estamos en la reunión y ojalá y se acabe rápido. Ya estamos en la transmisión y que se vea que estoy ahí, pero ojalá y se acabe rápido. O a lo mejor pero estoy atendiendo alguna otra cosa sin prestar toda mi atención. No te apresures a irte de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, escuchando su palabra, vas a poder escuchar y entender el consejo que te va a hacer sabio y te va a hacer una persona que pueda discernir. Buenas noches a los que siguen llegando. María del Carmen, gracias por el comentario. Claro que sí, nos vamos a cuidar y gracias porque estás aquí con nosotros también y los demás que han estado llegando. Bueno, vamos a continuar en el Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Esto es para mí como la parte medular de toda esta palabra que estamos viendo hoy. Dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Mucha gente
a lo largo de todo este tiempo, mi esposa y yo hemos hablado con diferentes personas, hemos procurado estar en la mayoría del tiempo comunicándonos con algunos de la iglesia y créanme que están en nuestro pensamiento diario y mi esposa más frecuentemente por las actividades que luego tenemos que hacer de trabajo, pero están en nuestro pensamiento diario y todos ustedes. Pero en ese sentido, te quiero decir una cosa, que nosotros no nos tenemos que apartar de Dios en ningún momento y tenemos que estar con Él de manera constante, ¿sí? Hay personas que tienen mucho miedo a lo que va a pasar allá afuera y se nota en sus conversaciones, se nota en sus mensajes, se nota en lo que publican en los estados, se nota en lo que hablan y en lo que creen y a lo que le dan fuerza. Ahora bien, la circunstancia allá afuera está mal, sigue estando mal. Algunos dicen que va a haber una crisis que va a estar viniendo a nuestras vidas en cuanto a económica. No lo podemos negar que a lo mejor eso va a pasar. Pero tú tienes que voltear, no a envolverte en esa realidad y dejarte llevar y angustiar. Tienes que voltear a lo que dice la palabra y tienes que ver lo que dice la Biblia aquí. Que dice, no experimentará mal el que guarda el mandamiento. Versículo 5, ¿sí? Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Si tú guardas el mandamiento de Dios, si tú caminas como dice la Biblia, si tú haces lo que dice Éxodo 20, donde están todos los mandamientos, si tú te comportas como dice la palabra, si tú te concentras en buscar su palabra, hablar su palabra, comportarte en lo personal como dice su palabra, dejar de creer en ideas malas, ¿sí? Si tú haces lo que dice su palabra, no experimentarás mal. Y entonces no vas a tener ninguna duda de que Dios va a estar contigo. No te vas a conmover porque de pronto vino esta pandemia, porque familiares lamentablemente han fallecido, porque hemos conocido personas que ya no están con nosotros, porque nos hemos dado cuenta que de pronto hay personas que han carecido de recursos por el tema de sus trabajos. No vamos a ser indolentes a eso. Pero cuando yo sé que a la par de que afuera la cosa está mal, yo estoy caminando en Dios, estoy haciendo mis lecturas, estoy leyendo, estoy viviendo, estoy cantando conscientemente lo que dice Él, me dedico a preparar su palabra, la Biblia tiene una promesa cuya respuesta está leyéndola. Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y tampoco debes de darte o prestar tu lengua o tu forma de hablar a decir, porque también los conozco, afortunada o lamentablemente. Bienvenido, José Manuel, qué gusto verte que estás aquí en la transmisión. Es un gusto que estés ahí, amigo. Hay gente que dice, yo camino rectamente, y hasta su postura y su forma de hablar es, yo camino conforme a la palabra, yo camino siempre agarrado de la palabra de Dios, yo soy lo que dice Él, y a lo mejor sí, pero ya en su forma de hablar ya hay cierta arrogancia. No te estoy diciendo que vayas a juzgar a medio mundo que tú estés viendo. No estoy diciendo, ¿sí?, que tú vayas a juzgar a estas personas. Hola, Alma Martínez, bienvenida. José Manuel, ya te habíamos saludado, claro. Y no que seas orgulloso ni que le digas a los demás, pues yo estoy con Dios y por eso no me pasa nada. Te voy a decir algo que es un testimonio donde solo voy a mencionar el hecho y que ha sido real, pero nos enseña algo. Hay personas que hoy, y hablo del círculo también cercano en el área de la iglesia y de otras personas, que hoy ya no están con nosotros. Personas que han fallecido. Para que me entiendas, personas que murieron, sé que es obvio entender la palabra fallecer. Pero en alguna de ellas, en algún momento, personas muy íntegras, personas muy buenas de verdad, en algún momento nos enteramos que en su hablar, ellos y ellas dijeron, esto del COVID a mí no me va a tocar. Esto de que estamos con una pandemia no es cierto. Esto de que tenemos que cuidarnos es una exageración del gobierno. Y se salen y hacen sus cosas. ¿Y sabes qué pasó? Ya no están con nosotros. ¿Sabes qué sucedió? Lamentablemente algunos fallecieron. Yo no los estoy juzgando,
Simplemente entiendo que también eso puede tener que ver, y el pastor Víctor de la iglesia nos lo ha explicado, nosotros tenemos un día y una hora para morir. Y dice el pastor Víctor, nos lo decía apenas en la noche de ayer, sea con COVID o sea sin COVID, si Dios dijo que tú vas a morir el día 30 de julio o 31 de julio del 2020, te puedes morir de una gripa. ¿Sí? Te puedes morir porque estabas sentado en tu silla o dormido en tu cama y te moriste. El día que te toque te va a tocar y Dios decide el vivir o no. Y lo vamos a ver en Eclesiastés ahorita, cómo también habla de esta parte. Pero lo que debe ocuparnos es caminar como dice Dios. Yo sé que no somos perfectos, sé que tenemos nuestros temperamentos, sé que tenemos nuestro carácter, sé que tenemos nuestra manera de ser y cuánta cosa que en ocasiones interfiere con las cosas de Dios. Dios lo sabe, yo también lo sé, todos nosotros lo sabemos. Pero te voy a decir algo. Esta mañana, anoche tuvimos una reunión de pastores en la que estábamos convocados y nos estaban informando que un hermano de la red de la iglesia, a quien mandamos saludos, a su familia, por cierto, el pastor Salvador Guerrero, había estado en una operación y ahora estaba muy bien. Y nos habían mandado un audio de que ya había salido muy bien de una operación. Sin embargo, anoche el pastor nos decía que lo reportaban mal. Lo reportaban muy enfermo. Un pastor de nuestra red. Yo no estoy diciendo que él se comportó mal, ni mucho menos, no. Ni que fue indolente, no, tampoco. En la mañana de hoy nos avisaron que lamentablemente el pastor Salvador ya no está con nosotros. Y que partió con el Señor. Y quiero decirte que si nosotros no tomamos en cuenta que lo que estamos viviendo es plenamente real y además es plenamente bíblico y corresponde a los tiempos que la Biblia ha marcado, y nos olvidamos de este versículo y no hacemos caso a las palabras del Rey y a las palabras de Dios, entonces puede ser que algo malo nos suceda. No estoy diciendo que lo de este hermano sea correspondiente de esto, de ninguna manera, lo enfatizo conscientemente, no estoy diciendo que sea resultado de eso, te lo estoy poniendo como un ejemplo de que en algunas cosas pues nos va a llegar nuestra hora, ¿verdad? Pero que Dios te vea que estás caminando como Él dice que tienes que caminar, ¿ok? Seguimos en Eclesiastés, espero que no estén ni tristes ni espantados, pero las cosas son reales y no podemos ser ajenos a estas circunstancias. Por eso, otra vez, capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastés. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Versículo 6. Porque para todo lo que quieres o lo que quisieres, dice la Biblia, hay tiempo y juicio para todo lo que quieres. Porque el mal del hombre es grande cosa sobre él. ¿Sí? Y vamos a leer versículo 8. Eclesiastés 8:8, para que lo vayan siguiendo ahí, por favor. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga poder o que tenga potestad sobre el espíritu, sobre tu espíritu, para retener el espíritu, o sea, el espíritu del hombre. Ni tiene poder sobre el día de la muerte, dice la Biblia, ni potestad sobre el día de la muerte. Y también dice, no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Te lo leo de corrido y te lo vuelvo a explicar. Eclesiastés 8, versículo 8. No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en lo que está debajo del sol. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Así que tú y yo no podemos alargar un segundo el día que Dios ha pensado que ya no vamos a estar. Dios, no tenemos ese poder como seres humanos. Así que cualquier incluso doctrina o enseñanza que diga que te puede retener en esta vida o que tú vas a poder mutar a encarnar en otra cosa o en otra persona, puedes darle Eclesiastés 8:8 y decirle, discúlpame, tú como hombre, yo como hombre, nadie tiene poder para que podamos nosotros en este momento, pues, tener un tiempo de tener
potestad sobre el espíritu. Y ahí es donde dice la palabra que nosotros, por ello, debemos de guardar el tiempo, debemos de guardar los mandamientos y caminar como dice Dios. Caminar como dice Dios. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, por favor. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Fíjate muy bien, que un mismo suceso acontece a todos, cristianos y no cristianos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van los muertos. Leímos capítulo 9, versículo 3. Aquí me llama la atención como la Biblia dice que un mismo suceso, acontece para todos. Y esto quiere decir que cuando estemos en las señales de tiempos finales o lo que estamos viviendo hoy día, le va a tocar a todos. Seas cristiano o no, seas de una religión o no. Pero la diferencia va a estar en si caminas en los mandamientos de Dios. No solo caminando, porque no es que lleves un checklist aquí, una lista que digas, no codicio, no adultero, no miento, no robo. No, sino dice Dios, y sé misericordioso con los demás. Por eso la Biblia dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y esta es la importancia de lo que está pasando hoy en nuestros días, ¿sí? Esta es la importancia de que nosotros tomemos en cuenta, que dejemos de caminar en nuestros propios caminos para poner por obra lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y quiero leerte también la versión Peshitta en este capítulo, versículo 9, versículo 3. En todo lo que se hace debajo del sol está este mal, porque a todos sucede lo mismo. Aunque el corazón del hombre está lleno de mal, hay maligno error en su corazón y en su vida, y su final será con los muertos. Aquí la palabra de Dios toca otra cosa, dice insensatez. Insensatez. Y esto es algo que estamos viendo mucho en estos últimos días, en estos días recientes. Hay gente que está saliendo a la calle y cree que el tema del cubrebocas no es cierto, que no es real, o lo traen y lo guardan y no lo están utilizando, o hay personas que en ocasiones simplemente ya no lo utilizan y toman la vida de manera natural. Y sabes una cosa, este mal que hemos visto hoy día nos tiene a todos como parte de esto. Gracias por tu pregunta, Patti. Dice, hay personas que hablan de otra vida antes que esta, y hay personas que hablan también de que hay vida regresándose a esta. Yo no dudo que haya personas que hablan de otra vida antes que esta, pero no es una enseñanza bíblica. Pero no hay un fundamento bíblico. La Biblia no dice que haya una vida antes donde los hombres tuvieran conciencia. Por lo tanto, ese es el punto donde tenemos que tener cuidado. Justo en ese tipo de comentarios que nos llegan y nos pueden asaltar dudas, es normal, bueno, legítimo preguntarse, ¿tendrán algo de razón? Pero ese es el tipo de cosas que tú debes de voltear y venir a la palabra y decir, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia habla muy claramente de algo, que nosotros tenemos, que hay un solo camino, que es la verdad y la vida, y es Jesucristo. Y dice la Biblia, hay una sola cosa dispuesta para los hombres, que mueran y después el juicio. Eso lo dice la Biblia. Que el hombre va a ir al sepulcro y después es el juicio. Nunca habla de un camino anterior. Por lo tanto, esas son doctrinas de hombres, como dice la Biblia, que pretenden engañar aún a los escogidos. Sencillamente no hacemos caso. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo a veces estoy en reuniones con colegas empresarios y si alguno después ve este video, con mucho respeto les digo, de pronto hay algunos que por sus creencias y son respetables
empiezan a hablar de que en qué frecuencia estamos vibrando y cuál es mi energía que yo tengo, y entonces tenemos que jalar la energía del universo para nosotros y que tengamos lindo día. ¿Y qué hago? Bueno, no hago una grosería, pero yo tengo mis convicciones, ¿sabes? Y la palabra de Dios dice que yo soy hijo de Dios, que yo soy creación de Él, que desde el vientre de mi madre Él me vio. Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. La Biblia dice, nunca dice, y eras energía que Dios te hizo. Claro, desde el punto de vista científico hay energía en nuestro cuerpo, eso es obvio, no vamos a negar ese tipo de cosas. Pero de creer al que es dueño y señor y creador y autor de la energía, a creer que yo le debo una honra o una exhalación a la energía para que me vaya bien, pues yo le creo al autor de la energía, ¿no crees? Eso es lo que yo hago, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que no podemos evitar que se platiquen a nuestro alrededor, y que entendemos que en tanto no tengan a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, es normal que haya gente que se refugie en eso. Tampoco los estamos satanizando, ni te estoy diciendo crucifícalos y en eso dale unos bibliazos. No, la Biblia te está dando la respuesta en el Eclesiastés 8:5, cuando dice que nosotros caminemos en su palabra, porque cuando los demás vean cómo caminas, van a empezar a hacer un lado sus energías, van a empezar a hacer a un lado esos otros libros que no son la Biblia, van a empezar a hacer a un lado esas ideas de que ellos están bien y son los enviados, y la gente va a voltear a ver la palabra de Dios, y eso se van a dar cuenta que es plenamente vigente. La versión Peshitta del versículo capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastés, me regreso un poco a eso, dice: el que guarde el mandamiento, o sea, muchos lo conocen, pero falta y lo practiquen. El que guarde el mandamiento no experimentará cosa mala, no experimentará cosa mala. El corazón del sabio conoce el momento y el proceder. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes van a preguntar o pueden pensar, bueno, ok, yo sí he guardado tal mandamiento, Luis. Y resulta que mi mamá, mi papá o yo nos enfermamos, y a lo mejor hasta de COVID. Sabemos que hay personas que se han enfermado. Uno no puede juzgar, hermanos, porque a lo mejor es un trato bueno. Acuérdense lo que se predicó el domingo pasado acerca de la prueba, para que Dios pase, para que Dios lleve a las personas a otro lado. Pero te voy a decir otra cosa acerca de esta enfermedad que hoy día está. Hay gente que dice, pues a mí ya me dio. Y sí, conozco gente que ya le dio. Y gente que salió, no de su casa, sino que salió de esa enfermedad. Gente que estuvo enferma y que de veras la pasó muy mal, que le faltaba la respiración, pero hoy día están de este lado y dicen, yo ya estoy sano, gracias a Dios. Y me he encontrado otras personas que están en esas dos posiciones y que dicen, a mí ya me dio y no me va a dar. Y no me puede volver a dar. Soy inmune. El otro día, escuchando la radio, escuchaba a un médico y decía, si tú piensas que ya te dio y eres inmune, estás más cercano a que te pueda volver a dar y a lo mejor ahora sí te mueras. Y a lo mejor ustedes están cayendo en terror en su casa. No, por Dios, no. Porque esto es como la gripa, hermanos. Te da una vez y mentira que nunca en tu vida te vuelve a dar. Te vuelve a dar. ¿Sí? No hay la inmunidad todavía. En algunas ocasiones hay gente que piensa que esto se va a acabar cuando esté cuando esté la cura o esté la vacuna el día en enero, en febrero, en marzo. Pero los virus mutan. Yo no te estoy planteando un panorama mal, pero la Biblia dice en Eclesiastés 8:5. No dice que no te vas a enfermar. La Biblia no dice que no te vas a quedar sin empleo en algún momento. La Biblia no dice que no vas a padecer cosas difíciles en lo espiritual, sentimental, personal y de muchas áreas. No dice eso. Nada más dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal alguno. ¿Qué quiere decir? No recibirá consecuencias de esa maldad. Y si un día tú te enfermas, a lo mejor es un excelente momento para darle toda la gloria a Dios y cantar con todo y que sé que te vas a sentir mal. O sea, yo sé que eso pasa.
Otro amigo, no cristiano, pero que conoce un buen doctor en México, me decía, mira Luis, el asunto no es de que no te vaya a dar. Este médico le decía, el asunto es cuándo te va a dar y qué tan preparado en salud estás para resistirlo, porque te va a dar. Y lo mejor que le puede pasar a todos es que les dé de alguna manera. Yo sé que a lo mejor no pensaban en que habláramos de la enfermedad en esta noche, ni quiero aterrarlos. Simplemente que nosotros vivamos cada minuto con gozo en el Señor. Con gozo haciendo su palabra. Obedeciendo al Rey como obedeciendo a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia, obedeciendo al Rey, a Dios como a los hombres, al Rey como a los hombres. Tenemos que ser en conjuntos. ¿Sí? Parejos y bien balanceados. Fer, buenas noches. Gracias por el comentario. Pastor, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Me refiero a las personas que simplemente no les ha llegado la palabra. Dice, no sé, pienso en sierras, comunidades rurales, claro, gente que no tienen contacto. Aquí lo voy a leer un poquito más. Perdón. Dice aquí, ver más. Dice, gente que no tienen contacto con tecnología, que no tienen una Biblia, que toman la cultura de sus dioses por sus antepasados y su cultura son de corazón limpio. ¿Cómo sabrán ellos que Dios es el camino, la verdad y la vida? Y si nadie les ha compartido, no sé, solo lo pienso. Pues ya tenemos a la primera misionera, que es Fernanda y su empresa. No es cierto. Es muy cierto lo que tú dices. Y sabes, nosotros debemos de orar y debemos de pedir a Dios que esas personas que sin conocer a Dios, si esas personas mueren sin haber escuchado de Jesucristo como Señor y Salvador, sin haber podido leer la Biblia, sin haber tenido el acceso a una predicación que les hable de la palabra, si esas personas mueren sin el conocimiento del Salvador, ya cae en juicio y soberanía y decisión. Juicio, soberanía y decisión de Dios, si lo salva o no. Porque sabemos que va a haber gente que no lo va a escuchar. Y también hay gente que va a escuchar de Dios, pero no lo van a querer. Y hablo de gente con recursos tecnológicos, con circunstancias a la mano, con muchos medios de comunicación. Hay gente que dice, la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú, Fer, o los que nos están viendo también, han escuchado de la palabra y han caído en algún momento de su vida en cuenta de no, Jesús es el Señor, ya la hiciste, qué bueno. Eres la verdad escogida, mas no superior a otra persona. Escogida porque Dios dijo, yo quiero que mi palabra te toque tu corazón. Pero hay gente que ha tenido la palabra de Dios y conscientemente se han ido. Y es peor que aquellos que están en una sierra y que nunca van a poder escuchar la palabra de Dios. Por eso el cantante Marcos Witt hizo una canción que se llama Enciende una luz, y que podamos nosotros predicar la palabra, ¿sí? Y que podamos, a lo mejor, si no ir en su momento, pues a lo mejor apoyar alguna obra que esté en ese sentido. Eso es bueno que se pueda hacer, pero sí debe ser parte de nuestra oración. Es un tema importante. Georgie, gracias. La obediencia es importante y seguir en fe y en su palabra. Claro que sí, la obediencia trae cobertura. La obediencia te previene de peligros. La obediencia te mantiene agradando a Dios entre muchas circunstancias que pueden estar pasando alrededor de tu vida. Bienvenida, Angélica, ¿cómo están ahí en casa? Entonces, por eso hemos querido tomar hoy esta palabra. Por eso, perdónenos si de pronto a lo mejor yo o mi esposa hemos sido muy insistentes en que sigamos nuestras lecturas bíblicas. Yo no creo que a lo mejor todo lo vayamos a entender, pero mientras nos mantengamos expuestos a la palabra, cuando estemos ante una circunstancia difícil, Dios nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para discernir algún juicio, para discernir alguna circunstancia, ¿sí? Para guardarnos de hablar mal de autoridades, de gobiernos y planetas y, personas, en este planeta, no planetas. Simplemente enfocándonos en buscar de Dios. Porque la Biblia dice, con la vara que midas serás medido. ¿Sí? Cuida de sacar la viga de tu ojo y deja de mirar la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano. Así que cuando tú piensas que alguien te hizo algo muy malo y que es digno de todo el castigo de Dios y de toda la muerte a lo mejor, o que es digno de que le pase algo para que esta persona pueda aprender, o es digno de que algo duro viva, el problema que tu hermano enfrente tiene para Dios es sacarle una paja.
Pero en la medida que nosotros observamos lo de enfrente, lo criticamos, lo señalamos y encima hablamos mal a sus espaldas, que ya se llama murmuración, es una gran viga delante de Dios que dice, tú eres el que tiene un problema. Entonces debemos de guardar nuestra lengua. Hay cosas con las cuales en lo personal, al igual que con otras personas que conozco, no estamos de acuerdo en la parte del gobierno federal. Pero yo guardo mi lengua y ante todo te digo una cosa, bendigo a nuestro presidente. Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es estar en contra. Y nosotros vamos a orar por nuestro presidente, porque créeme que estar en un cargo de responsabilidad ante personas no es fácil, te lo digo por experiencia. Ahora imagínate delante de una nación, ¿ok? Entonces, ora por tu presidente. Ayuna por tu presidente, a favor de nuestro gobierno, que no depende de una persona. Ora por tus jefes ahora que vas a regresar a la normalidad o estás regresando. Ora por tus clientes, ora por tus compañeros de trabajo, porque la Biblia dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y eso te hace caminar en lo que dice Eclesiastés 8:5, el que guarde el mandamiento de amarnos y todos los demás, no experimentará mal alguno. Y más pronto que tarde la gente va a decir, oye, a ti que Dios te hace caso, tú que le oras a ese Dios, ¿no podrías orar por mí? Y entonces, hermanos, ahí se encendió la luz. Se prendió una chispa en el corazón de alguien que está viendo que libros, teorías, noticias falsas y cosas que no existen no tienen valor, sino que tiene valor, tiene vigencia y es palpable el Dios al cual tú adoras, el Dios al cual tú crees, el Dios que todo el tiempo te perdona, el Dios que constantemente te da una nueva oportunidad, el Dios que te dice, esfuérzate y sé valiente, levántate, dice la Biblia, y predica. Eso dice la palabra, levántate y predica. Esfuérzate, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y yo haré. O sea, Dios dice, y Él hará, Dios hará. ¿Sí? Y por eso, hermanos, no hay problema que nosotros podamos vivir hoy día, que valga la pena atesorarlo como para guardar rencor y perdernos de la vida eterna. Yo pienso que al final de los tiempos se va a notar que la palabra fue la que pesó. Esto es como cuando estás en la escuela y ves que hay un cuate que nunca escribe, que nunca lee los libros, pero es bien abusado. Y que la verdad es de los más aplicados o a lo mejor es de los más relajientos, pero al final del curso escolar, los que son maestros me podrán comentar al respecto, se nota quién estudió, se notan y pesan las habilidades de la persona y parece que tuviera suerte, pero al final del tiempo siempre saca el 10, siempre saca el primer lugar, pero se nota quién estudió. Aquellos que dicen, no, el maestro te va a pasar, o aquellos que solamente dicen, no, con tal de que te pase, aquellos que van con una mentalidad de solamente pasar, en el futuro van a tener una mentalidad de solo cobrar algo. Eso es otro tema. Y no estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener visión en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es bien importante cómo te comportas. Aún ustedes jóvenes que nos ven, adolescentes que están escuchando seguramente aquí o que lo van a escuchar ahí y que a lo mejor un familiar lo está escuchando, refrena tu lengua de hablar mal de una autoridad. Yo sé que todos les hemos puesto motes a un maestro, que el barquito o el cuatro ojos, ok, entiendo, es parte de eso. ¿Sí? O que a lo mejor le cuentas a tus papás algunas anécdotas de cosas que no debiste hacer y bueno, todos los hicimos en la escuela. Pero ahora guárdate más. No de no ser parte de una broma o que no haya conversación y que te digan, no, pues él es el cristiano y no se le puede hablar porque está guardado en la palabra. No, pero que evita maldecir a un maestro. Evita maldecir a alguien que a lo mejor te calificó equivocadamente en este tiempo. Evita hablar mal de esa persona porque te guste o no es una autoridad. Es una autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro, para que tengas fundamento en lo que te estoy comentando. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Biblia Peshita para ir terminando. Sométanse
a todos los hombres por causa de Dios, a los reyes por razón de su autoridad, y a los jueces porque ellos son enviados por Él, por Dios, en mayúsculas está en Él, para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen lo bueno. Versículo 15. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a obedecer a mis autoridades? Si a lo mejor veo que son ineficaces o a lo mejor no tienen sentido lo que están haciendo. Pues no lo vas a honrar por eso. Lo vas a honrar por lo que dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que con sus buenas obras calle en la boca de los insensatos que no conocen a Dios. La voluntad de Dios no es que te parezcan o no lo que está haciendo tal persona en gobierno o en nivel federal o en nivel local o alcaldías o en tu trabajo o tus jefes o tus clientes. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no te pide que estés de acuerdo con eso. Dios te está diciendo que tú te sometas a todos ellos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Para que al someterte y actuar al mismo tiempo honrando a Dios, como dice el balance que presenta Eclesiastés 8:5, dice la Biblia, callen las bocas y vean que tú eres ejemplo. Esa es la solución. ¿Que lleva tiempo? Sí. No porque lo hagas un día todo va a cambiar. No. Esto lleva disciplina, lleva constancia, lleva firmeza, lleva convicción, lleva conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Imagínate que tú dices, ay, estuve en la iglesia ahora que regresemos y alabamos a Dios y cantamos y tocan ahí los del teclado y estamos alabando a Dios y yo soy un fiel diezmador y aquí está, cuentas, Señor, con mi ofrenda para honrarte, no lo dudo. Ah, pero ¿sabes una cosa? Yo leo la palabra de Dios y estoy bien animado. Y de pronto ves algo en las noticias con lo cual no estás de acuerdo. Y tu boca, la misma que alabó a Dios, la misma que leyó la palabra, la misma que se metió a una reunión de oración, dice, ay, tal por cual. ¿Te imaginas? Esa es la levadura que echa a perder toda la masa. O vas a tu trabajo y te topas con la persona que no te cae, porque en todos lados pasa, tampoco estás obligado a que todos te caigan, y te lo saludas, pero por atrás lo maldices. Ay, ojalá otra vez, ¿cómo no te quedaste en la pandemia? O le dices cosas, ¿no? Y entonces dice Dios, con la misma boca que me alabaste, maldices a otro. No hay balance en eso. O a tus maestros jóvenes, o a los líderes puede pasar también en la iglesia, por supuesto que puede pasar. Porque somos humanos, ¿sí? Pero esa humanidad tenemos que someterla a lo que Dios dice que se haga, como dice que se haga. Por eso, fundamentate ya para terminar en lo que dijimos, Eclesiastés 8, versículo 5, o todo el capítulo lo puedes tú leer. Que esta palabra que vimos hoy sea como toca en la palabra de hoy, una enseñanza, que tú la atesores y salgas, si tienes que salir, ¿verdad? Con la debida reverencia a tus jefes, y no solo interna, sino expresada de boca y de voz. Expresada de una manera sincera y que tú le puedas decir, sí, Señor, sí, gobernante, jefe, persona con la que estoy en autoridad, y que lo digas de verdad, porque esa es la voluntad de Dios, y ahí sí estaremos siendo íntegros. Vanessa, a mi hijo le dio COVID y he visto la misericordia de Dios y su cobertura en este tiempo. Agradecida con Dios está mi corazón. Gracias, Vanessa, por compartir. Mira, la verdad yo no he visto, no estoy diciendo que no exista, no he visto personas que debido a que se enfermaron de esto que es mortal, le den gracias a Dios. Y más cuando está en juego la vida de tu hijo. Y gracias por compartirnos esto, porque dice, sí, se enfermó y está dura la cosa y puede a lo mejor peligro de fallecer, como hemos visto, pero he visto la misericordia de Dios. Y dices, y su cobertura en este tiempo, y estás agradecida. El agradecimiento no viene si uno no está sometido a Dios y también a las autoridades. El agradecimiento, ¿sí?, es una actitud constante en nuestra vida. En nuestra vida es una actitud constante. Y lo llevo otra vez al plano
secular o al plano de la vida. Cuando nos pagan, hermanos, hoy que es quincena, cierre de mes, cuando nos pagan, ¿a poco no somos bien felices? Cierre de mes, viernes, fin de semana, quincena, y cuando nos pagan, por supuesto que hay una sonrisa en nuestra boca. Nuestro ser se siente agradecido. Pero imagínate que cuando te pagan, alguien recibe su chequecito o ve su depósito y dicen, ay, estos desgraciados, ¿cómo no me suben el sueldo? Ahí estás maldiciendo. ¿Te fijas cómo tenemos que honrar también a nuestras autoridades en lo que decimos, de lo que en algún momento estuvimos dispuestos y contractualmente de acuerdo a recibir? Ten cuidado, porque así nos alejamos de Dios. Como dice Eclesiastés 8:4 también dice, no te apresures a alejarte de Dios. No te apresures a salir de su presencia. Por eso, hermanos, el día que vamos a ir a la iglesia y que regresemos, no te apresures a alejarte de Dios. Que sea tu día dedicado, dure lo que dure el culto. Que sea tu día en el que estás dispuesto a escuchar de Dios. No te apresures si el mensaje se extendió o fue corto. No te apresures a salirte. No te apresures a dejar de leer la Biblia. No te apresures a decir, bueno, voy a leer mi capítulo, pero ya lo voy a leer y tienes aquí tu Biblia y digas, bueno, ok, dijeron que el capítulo 1, el 3, el 5 y ya. La Biblia dice, no lo hagas por prisa. Deleítate en su palabra. Que no te urja salirte de ahí. ¿Sí? Porque es mejor que estemos en su presencia a no estar incluso en la presencia de Dios. ¿Ok? Así que, pues en esta hora, si no tienen ningún otro comentario, vamos a terminar. Que creo que es bueno que estemos juntos. Ya pronto vamos a regresar. No tenemos la fecha exacta aún. Estamos pendientes de las autoridades y lo que se permita en el Estado de México. Y vamos a honrar al Rey, vamos a honrar al gobernante y vamos a honrar a nuestro Dios, sabiendo que cuando regresemos vamos a estar en cobertura de Dios, en cobertura de nuestras autoridades de la iglesia y en cobertura y con el permiso de nuestras autoridades a las que nos debemos estar sometidos y debemos de dar testimonio de que somos personas que conocen lo que significa estar bajo autoridad, ¿sí? Y estar pendientes de lo que dice en su palabra. Y entonces, hermanos, gózate completamente en la reunión. Vístete de lo mejor que tengas y de tu actitud también. Porque el pueblo de Dios que esté alabando, el pueblo de Dios que esté cantando, la media hora, la hora, lo que dure, el pueblo de Dios que esté reunido orando a 1 metro de distancia o juntos, es un pueblo que puede hacer sembrar un lugar. No te ocupes de la cantidad, ocúpate de la actitud con la cual vas a estar. No te apresures a alejarte de Dios. No te apresures a cumplir. Más bien apresúrate. Para que los ochenteros me entiendan, corran, vuelen y acelérense para estar en la casa de Dios. ¿Ok? Pues bueno, vamos a terminar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Georgie, Luis Manuel, todos los que nos han acompañado y vemos que este esfuerzo es un privilegio poder llegar a ustedes porque están ahí pendientes. Lupita también, Patti Martínez, en fin, todos los que están ahí, no quiero omitir a ninguno, Angélica, y por favor, muchas gracias. Cuídense, tomen las medidas necesarias, seamos prudentes. ¿Sale? Déjenos bendecirles ahí donde están y orar por ustedes. Padre, te pedimos que todas las personas que están en sus casas, por favor, sean benditas. Todas las personas experimenten tu presencia, tu ánimo, tu fuerza, Señor. Pero sobre todas las cosas, inquiétanos, llévanos, ponnos el querer como el hacer de honrar a nuestras autoridades. Bendecirlas de viva voz, Padre, porque en esta transmisión somos 15, 16 personas y un poquito más que están ahí reunidas. Pero si nosotros como 16 personas hacemos el compromiso de que todo lo que hablemos de nuestros presidentes, de nuestros gobiernos, Señor, en el nombre de Jesús te pido que los bendigas y que tengan gran ánimo para poder buscar de tu palabra.
Gracias, Fer, gracias a todos. Estamos despedidos y nos vemos en la transmisión todavía este domingo, 12 del día, mañana la escuela de oración en la noche, los que están inscritos. Y por favor, pues a practicar lo que dice la palabra. Dios les bendiga. Bye.